Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bien? ¿Listos? ¿Con toda la actitud? Perfecto. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, en la página de Facebook, en el YouTube. Les mandamos un abrazo, un saludo desde aquí, desde la casa de Irapuato. Todos contamos ya con una guía de estudio. ¿Ya todos la tienen? Si alguien no tiene esta guía, levánteme su mano de favor. Y muy amablemente nuestros sugieres, servidores van a pasar a proporcionarles una. Creo que todos tenemos, ¿verdad? Muy bien. Quiero nada más tomarme un momento. Hace ratito recibí una mala noticia ahí de parte de un muy buen amigo nuestro. Es una persona que tal vez los jóvenes conocen acá, se llama César Luna, uno de los líderes de jóvenes de ahí de Querétaro. Me mandó un mensajito en la mañana para decirme que su hermano tristemente partió a la presencia del Señor. Así es que, César, te mandamos un abrazo muy fuerte. Sabes, es duro y es difícil de pronto recibir una noticia así. Él había hace poquito ido al encuentro de lanzamiento y de pronto nos hace un poco reflexionar que la vida no la tenemos comprada, ¿no? Así es que quisiera que realmente tuviéramos este tiempo como de reflexión. Sabes, la palabra de hoy es una palabra que nos va a ayudar a eso, a entender realmente cómo se manifiesta, cómo se mueve el reino de Dios. Así es que vamos a orar, vamos a pedir que sea la presencia de Dios la que esté aquí con nosotros y que nos ayude a abrir sobre todo la mente y el corazón. ¿Estamos listos? Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en este lugar, que aún a pesar, Señor, de muchas necedades que a veces tenemos, Señor, tú te manifiestas con poder a través de nosotros, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que fluyas en este lugar, que encuentres tierra fértil, Padre, que encuentres corazones abiertos para sembrar esa semilla de poder que tú tienes. Hoy declaro una iglesia lista, preparada, Señor, para recibir tu palabra, y declaramos que tu presencia, Señor, nos abraza en este tiempo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. No sé si recuerdas que el domingo pasado el pastor nos estuvo hablando de algo muy importante. ¿Recuerdas qué era? Así hay alguien que anota. El pastor nos hablaba del ambiente. Yo no quiero que te quedes nada más con la imagen del pastor con la sombrilla y que pienses que estaba predicando acerca de Mary Poppins, sino que realmente te des cuenta que nos estaba hablando acerca de algo importante, de lo que representa el ambiente. ¿Sabes? La palabra de hoy tiene como título la atmósfera del reino de Dios. Y es parte de la serie que se ha estado compartiendo que se llama Soporte Vital. Esta serie ha sido para mí una serie de mucha bendición porque esta definición de soporte vital me hace entender a mí que realmente si yo abrazo cada una de estas enseñanzas que nos han estado compartiendo estos domingos, será para mí realmente un soporte que me dará vida. Y sabes, hablarte de la atmósfera del reino de Dios me hace entender que necesito recordar algo. Yo encontraba, quiero leértelo así tal cual, una escritura que me bendijo mucho y está en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25. Y dice esta escritura: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, ¿de quién está hablando? De nosotros como iglesia, en cambio, por uno que dura para siempre. ¿Sabes? Este versículo me bendijo mucho al preparar este estudio porque me doy cuenta realmente que el tiempo que tú y yo invertimos realmente en conocer a Dios, en entender el reino de Dios, nos tiene que hacer saber y darnos cuenta que lo que hoy estamos viviendo va a ser algo eterno. A veces visualizamos la eternidad y decimos, yo seré salvo y disfrutaré con Dios allá en el cielo cuando me toque partir, pero realmente no nos estamos dando cuenta que la eternidad es desde hoy. Tú y yo hoy estamos viviendo ya la eternidad. Tú y yo tenemos un plan de vida en donde el final de ese plan va a ser disfrutar
de una eternidad con Dios, pero sabes, la eternidad ya la puedes estar disfrutando desde ahora. Yo no sé si me voy a explicar, pero ¿cuántos de nosotros no hemos entendido eso, no lo hemos abrazado? Y lo único que estamos pasando o lo único que estamos padeciendo es que nada me asegura, ojo con lo que te voy a decir, nada me asegura que yo voy a disfrutar de una eternidad con Dios si no he aprendido a disfrutar de una realidad hoy con Dios. ¿Sabes? Nos estacionamos en pensar que yo ya soy salvo y a veces no entendemos que la salvación es hoy. Yo hoy tengo la oportunidad de disfrutar a Dios y de disfrutar de un regalo que no se echa a perder, sino que dura para siempre. Y siempre no es el futuro, siempre es desde hoy. Y ¿sabes? Quiero empezar con una escritura que está dentro de la enseñanza y está ahí en tu guía de estudio, que está en Juan capítulo 1 verso 12. Ahora, dice esta palabra: mas a cuántos lo recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Todos y cada uno de los que estamos aquí buscando conocer, buscando la presencia de Dios, nos convertimos hoy en sus hijos. ¿Sabes? Solo hubo un requisito que tú y yo teníamos que hacer, era abrirle nuestro corazón. El día que tú y yo hicimos una confesión de fe y le dijimos: Señor, te abro mi corazón y te pido que entres, ¿sabes qué hizo Jesús? Entró. Ahora, ojo con esto, el primer punto del que estamos hablando habla acerca de la identidad. Ahora, yo quiero retomar, antes de meterme de lleno a la identidad, lo que nuestro pastor el domingo hablaba, y decía algo muy importante, y te lo voy a leer textual. Para preparar este estudio me regresé prácticamente a la prédica que nos compartió el pastor, porque para mí era importante entenderlo. Dice: el Señor Jesús no vino a cambiar la vida de nadie a bibliazos. No sé si recuerdas que nos lo dijo. Ahora, Él vino a cambiar el ambiente que rodea a las personas para que su vida pueda cambiar. Textualmente, ahora, el pastor estaba hablando acerca del ambiente que rodea a las personas. Dice: Él vino a cambiar el ambiente que rodea a las personas para que su vida pueda cambiar. ¿Cuál es el objetivo cuando tú y yo venimos a la iglesia? ¿Aprendernos todos los versículos de la Biblia? La palabra dice que el propósito que tú y yo tenemos cuando nos acercamos al Señor es uno muy simple y muy complejo a la vez: que nuestra vida sea transformada. Así de sencillo. La palabra bien lo dice: cuando yo cambio mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. ¿Y cuántos de nosotros, ahora que estamos realmente conociendo a Dios, nos hemos dado cuenta que hay cosas que hemos hecho que no nos han edificado? ¿Y qué empezamos a hacer? A buscar cambiar. Ese realmente es el propósito. Ahora, la atmósfera, decía nuestro pastor, lo recuperé tal cual, dice: Él vendrá a la vida de esas personas con atmósfera de reino, para cambiar el ambiente que rodea a esa persona y ella pueda ser guiada al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es justo lo que te acabo de decir. ¿Sabes qué significa arrepentirse de algo? Dejar de hacerlo. O sea, yo muchas veces malentiendo las cosas y digo: bueno, ya me arrepentí, pero tal vez el día de mañana lo vuelvo a hacer. ¿Y sabes que ese no es una vida transformada? Una vida transformada es aquella que hoy, si yo me doy cuenta que hay algo que no me está edificando y me está metiendo en problemas, entonces yo tengo que cambiar. Ese es el arrepentimiento en la palabra. Ahora, quise retomar todo esto porque quiero puntualizar algo. Dice: Él vendrá a la vida de esas personas con atmósfera de reino, que es lo que vamos a ver hoy. Dice: la atmósfera del reino de los cielos es justicia, paz, y dice una definición: gozo. ¿Lo sabías? Es bueno, te voy a dar un tip, que seamos de los que anotemos, porque yo me di cuenta que una estadística dice que olvidamos el 95% de todo lo que oímos a las 72 horas. Y nuestro pastor nos compartió hace una semana. Así es que tal vez a muchos de nosotros ya se nos olvidó todo lo que escuchamos. Es importante que anotes lo que hoy te está
el Señor hablando. ¿Por qué? Porque a las 72 horas el 95% de nosotros lo olvidamos. O más bien olvidamos el 95% de las cosas que oímos. Ahora, es importante anotarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo venimos el domingo a la iglesia, lo que venimos es a escuchar la palabra de Dios, sí. Pero dentro de la palabra de Dios el Señor nos enseña, nos da estrategias para que tú y yo podamos cambiar, para que tú y yo podamos arrepentirnos, para que tú y yo podamos prosperar. ¿Amén? Muy bien. Entonces, si la atmósfera del reino de los cielos es justicia, paz y gozo, quiero que sepas algo. La definición, la palabra lo dice, en tu guía de estudio pasada te vas a dar cuenta, pero dice, la atmósfera del reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo, pero termina diciendo algo fundamental, y es en lo que yo me quiero enfocar. Dice, en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué representa que la palabra diga en el Espíritu Santo? Cuando tú escuchas la palabra en el Espíritu Santo, ¿qué entiendes? Cuando yo le pregunté esto al Señor, el Señor me decía, a ver, imagínate algo muy sencillo. Imagínate que de pronto tú tienes, no sé, un bote aquí que representa al Espíritu Santo y tú estás fuera de ese bote. Ahora, cuando la palabra te dice que tú vas a encontrar una atmósfera de Dios en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Meterte en ese bote, ¿cierto? La palabra dice algo importante. Dice que cuando el Señor Jesús fue a la cruz, en el último momento, dice, Él exhaló el Espíritu. Ahora, ¿ese Espíritu quién es? El Espíritu Santo, ¿sabes? Y quise tomarme este momento, ¿por qué? Porque yo recuerdo ahorita una enseñanza que nos dio el pastor Josué cuando vino esta última vez, y mencionaba que él en un momento tuvo la oportunidad de estar en un ministerio muy grande allá en Guatemala, y me sorprendió, a mí me impactó esto que nos dijo. Dice que él, estando ahí en una noche de milagros con este ministerio, de pronto se dio cuenta que sucedían milagros, que la gente se sanaba, que había cojos que empezaban así a caminar, que había ciegos que empezaban a ver, y él se sorprendió, como yo creo que lo haríamos cualquiera de nosotros. Y él hizo lo que yo haría, fue y le preguntó al pastor, ¿cuál es la clave? Le dijo, pastor, ¿cuánto tiempo oras tú para que esto suceda? Y sabes, a mí la respuesta me voló la cabeza, porque la respuesta fue, ¿sabes, Josué? Muchas veces ni siquiera alcanzo a orar, porque ando tan ocupado en el ministerio, ando ocupado con tanta gente que a veces ni siquiera alcanzo a orar por este evento. Sin embargo, los milagros suceden. ¿Y sabes por qué es? Porque ha entendido, y es algo que quiero que entiendas hoy, que tú y yo somos portadores de una atmósfera de Dios. El pastor hablaba de ambiente, y ambiente es muy diferente de la atmósfera. Dice la palabra en el Génesis que ¿qué fue lo primero que hizo Dios? La luz, ¿recuerdas? Dice que se haga la luz, y la luz fue hecha, pero lo segundo que hizo fue la atmósfera. ¿Sabes? Esa atmósfera ya existe. El punto es que muchos de nosotros no le estamos dando importancia a esa atmósfera, y eso marca completamente la diferencia. Esa es la diferencia. La atmósfera no se va. El ambiente puede ser difícil, el ambiente puede cambiar, pero la atmósfera, cuando un hijo de Dios está presente, la atmósfera está presente, porque la palabra dice que el Espíritu Santo prometió ir contigo todos los días de tu vida. ¿Sabes? No importa dónde te metas, no importa dónde estemos, pero lo primero que quiero que sepas es, la palabra dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora, ¿esto qué es? Identidad. Yo no sé realmente si tú levantaste hoy la mano diciendo yo soy hijo de Dios, pero yo te pregunto, ¿realmente crees que eres un hijo de Dios? Porque tú tienes un Dios que es dueño del oro y de la plata. Ahora, ¿cuántos hoy estamos padeciendo a causa de no entender que somos hijos de Dios? ¿Y cómo voy a vivir yo en una pobreza? Y ojo, no te estoy diciendo una pobreza económica, porque la palabra dice que si tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura.
Pero el problema es que a veces buscamos primero la añadidura y luego queremos encontrar el reino de Dios. Y ahí es donde marca la diferencia. Fíjate, primer punto, anótalo ahí en tu guía. Recibir, la respuesta es recibir y creer en Jesús nos da derecho de hijos de Dios. Quise tomarme este tiempo de hacer un preámbulo porque es importante que lo entiendas. Mira, el vivir como hijo de Dios o el tener la identidad de hijo de Dios me hace vivir en la atmósfera de Dios. O sea, qué diferente es cuando tú y yo conocemos a Dios, pero qué diferencia hace cuando tú y yo vivimos a Dios. Sabes, Jesús estuvo en la tierra y yo te lo he compartido. Yo siempre dije, ¿por qué Jesús no se quedó en la tierra? Hubiera sido tal vez más fácil para muchos de nosotros decir, Jesús se va a presentar en el auditorio, vamos, necesito un milagro. Y voy porque Jesús está ahí. Pero qué difícil ha sido cuando Jesús dijo, les dejo a alguien que va a ir con ustedes todos los días de su vida. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya no es algo que sea visible en lo natural, porque es algo que tenemos que aprender a darle la importancia de que Él está ahí. ¿Sabes? Tú y yo, la palabra dice, mayores cosas que Él haremos nosotros. Yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes? Muchos de nosotros, y a esto quiero llegar, te lo adelanto, estamos padeciendo a causa de dejarnos llevar por el ambiente espiritual en lugar de traer la atmósfera del reino de Dios, porque nosotros estamos ahí. Dice la palabra en Juan capítulo 3 verso 9, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Yo te pregunto una cosa, ¿quién de aquí no peca? Levánteme su mano. ¿Y sabes por qué es? Porque muchos de nosotros realmente estamos padeciendo, estamos sufriendo a causa de no entender realmente cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito. Dice la palabra que el único que puede convertir a una persona o llevarla al arrepentimiento es el Señor. Ahora, muchos de nosotros a veces nos afanamos por buscar las cosas de Dios en lugar de buscar al Dios que trae las cosas. Y te voy a poner un ejemplo muy claro acerca de la atmósfera de Dios. El ejemplo de Marta y de María. Yo te pregunto una cosa, ¿quién llegó a la casa de ellas? ¿Te acuerdas? Jesús, ¿cierto? La palabra dice, la Biblia nos enseña que Jesús llegó a su casa, pero hubo algo muy diferente. Yo te pregunto, si Jesús estaba ahí, ¿había atmósfera de reino? Sí. Ahora, ¿por qué entonces Marta estaba tan afanada por tratar de servirle a Jesús y en cambio María estaba ocupada en tener una comunión con Jesús? Ahora, la presencia estaba ahí. Sin embargo, había una mujer que se ocupaba más por tratar de servir y demostrarle a Jesús lo importante que era para ella, y había otra mujer que con sus actos se lo estaba diciendo, a mí no me importa lo demás, a mí me importa que hoy tú viniste aquí y que hoy yo puedo tener una relación contigo. Ahora, ojo, eso es algo que tú y yo podemos vivir todos los días. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros todos los días. Ahora, quiero llegar a esto y no quiero dejar atrás el ejemplo de Marta y María, porque lo vas a ir entendiendo. Dice la palabra que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Ahora, ¿qué representa esto? Resulta que yo, cuando empecé a preguntarle al Señor, yo le dije, Padre, pero yo ya te abrí mi corazón, yo ya te recibí y yo sé que tú entraste en mí, pero honestamente muchas veces sigo cayendo en errores, sigo sufriendo a causa de lo que mis ojos ven. Y le dije, ¿por qué si la palabra dice que ninguno que haya nacido en Dios practica el pecado, por qué lo sigo haciendo yo? ¿Por qué me sigo equivocando? Y no sé si sea una pregunta que tú te hagas, pero yo muchas veces cuando me he dado cuenta que la he regado en algo, yo muchas veces me he sentido culpable delante de Dios. ¿Y sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que
necesariamente la relación que el Señor nos dejó con el Espíritu Santo es para que tú y yo entendamos que si Él está aquí, es para que tú y yo le demos la importancia necesaria. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera mantenido en la tierra? Hubiera sido fácil juntar mis pecados, echarlos en una bolsa, llegar con Jesús y decirle: Señor, aquí están mis pecados, te los entrego. Hubiera sido fácil, porque hubiera sido fácil al Señor enumerarle lo que hice, perdóname y listo. Pero muchas veces no es tan fácil equivocarme, enojarme con mi esposa, hablarle mal a mis hijos, hablarle mal a mi esposa, y ahí mismo darme cuenta que está el Espíritu Santo. Que la atmósfera de reino no se fue a causa de mis actitudes. Una atmósfera no es algo que tú y yo podamos quitar. Un ambiente, a diferencia de eso, es algo que tú y yo podemos crear. Porque el ambiente genera vivencias. No sé si me explico. ¿Qué ha pasado cuando de repente llegas a un lugar y tú dices: híjole, no sé, tal vez voy a una fiesta y en la fiesta no quiero tomar? Pero resulta que te encuentras con tus amigos, están ahí, empiezan a tomar y de pronto te empiezan a decir: sírvete una, vamos, échate una no es ninguna. Y empiezas a caer. Ahora, ¿qué sucedió? Yo te pregunto, ¿dejaste de ser hijo de Dios? Ahora, ¿qué sucedió entonces? Si un hijo de Dios está en este lugar, la atmósfera del reino está en ese lugar. Ahora, si el ambiente del lugar te impulsó a hacer algo que no querías hacer, no quiere decir necesariamente que el ambiente, que la atmósfera del reino se fue. Sé que es complejo, pero te lo voy a desglosar. Dice la palabra en Juan capítulo 15, verso 1 y 2. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Ahora, ¿qué representa esto? La palabra nos habla de poder dar fruto. Cuando tú y yo somos hijos de Dios que buscan el fruto, que buscan dar esa milla extra, vamos a ser gente que, aunque nos caigamos hoy, me voy a dar cuenta que yo puedo seguir generando fruto. ¿Sabes por qué? Porque está el Espíritu Santo ahí listo para decirme: levántate. Ahora, la palabra habla de un injerto y escribe ahí en el renglón número 2 de tu guía: injertados en Jesús, damos fruto de justicia. Si me ayudan ahí con el... Injertados en Jesús, damos fruto de justicia. Ahora, ¿de qué te habla esto? De la capacidad de fructificar en el Señor. ¿Sabes? Habla acerca de ramas. ¿Y una rama de dónde se deriva? ¿Qué empieza primero para que una rama pueda salir? ¿Una qué? Primero fue sembrada una semilla. Ahora, esa semilla, dice la palabra, que cuando se da en una buena tierra empieza a generar una raíz, ¿cierto? Ahora, esa raíz genera esas ramas. Ahora, la palabra dice que cuando yo soy injertado, doy un fruto de justicia. Ahora, quiero tratar de explicarme, porque esto es algo realmente que a mí me tocó el corazón y que me ha estado retumbando en la cabeza. Cuando la palabra habla de injerto, ¿qué es un injerto? Es algo que estaba afuera y que fue metido en ese tronco, o no sé, en ese tallo, ¿cierto? Un injerto es algo que no estaba ahí y que de pronto fue injertado literalmente ahí. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú y yo somos injertados, está comprobado que un injerto muchas veces da más fruto que una misma rama que salió de la raíz. Ahora, ¿por qué? Porque para el Señor es más importante que tú entiendas que una vez que te caes, tienes al Espíritu Santo que te dice: levántate. Y que tienes que entender algo, la identidad te la da, dice: todo aquel que cree, dice, a los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre. Ahora, esta palabra a mí me hizo entender algo. Yo soy injertado y doy más fruto a causa de que vencí algo muy importante en mí, en la naturaleza del ser humano: mi orgullo. ¿Sabes? Yo hoy en la mañana de pronto, no quiere decir que lo hice, no vayan a pensar,
Pero imagínate que en la mañana yo me levanté y empecé a discutir con mi mujer. Y resulta que empezamos a hacerlo grande y discutimos y yo vine hoy aquí a compartir la palabra. Ahora, ¿crees que eso sea algo que sucede, digamos, con los líderes o con los pastores? ¿O crees que los pastores ya no tienen ningún tipo de problema? Ahora, ¿por qué te quiero poner ese punto? Porque yo me he dado cuenta que en el momento inmediato que tú y yo nos damos cuenta que nos equivocamos y que estamos haciendo algo mal y reaccionamos y le damos el lugar al Espíritu Santo y decimos perdón, me equivoqué, en ese momento, ¿sabes qué sucede? Somos injertados de nuevo. Y tenemos ahora una nueva capacidad, la capacidad de dar un fruto y un fruto mayor al que tal vez estábamos dando. ¿Sabes por qué? Porque estamos cambiando. ¿Cuántos de nosotros, siendo cristianos y siendo hijos de Dios, seguimos manteniendo el mismo carácter? Pues yo así soy. Pues así Dios me hizo. ¿Y cuántos no estamos entendiendo realmente que la vida en el Señor es recibir al Señor y transformar nuestra vida, cambiar? ¿Sabes? Porque cuando tú cambias, cuando tú pides perdón, cuando tu corazón se redarguye y actúas, es cuando tú eres nuevamente injertado. Porque ¿cuántos de nosotros no caemos y caemos, como dice la salmista Villarreal, tropezamos con la misma piedra? Y ese es el gran problema. ¿Sabes? Un hijo de Dios no puede ser aquel que diga yo tropecé y tropecé y tropecé con la misma piedra. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que aprender a quitar esa piedra. Es más, tenemos que aprender a cambiar el camino. Si yo me tropecé con una piedra, quiere decir que tengo que cambiar el camino. Así de sencillos. Y el ser injertados es una razón por la cual nosotros vivimos en una atmósfera del reino. Ahora, siguiente punto al que quiero llegar. Y ahorita quiero englosar todo. Dice la palabra en Lucas, capítulo 13, verso 6. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. ¿De qué te habla esto? Dice la palabra que llegó un hombre que tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar un fruto resulta que no había ningún fruto. Pero había una persona que estaba cuidando de esa, dice, cuando no encontró nada, le dijo al viñador, hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada, córtala. Ahora, el viñador, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el viñador en esta escritura? Dice que el hombre que era como el propietario de esa planta fue y pidió cuentas, ¿cierto? Y cuando vio que no había un fruto durante 3 años, ¿qué le dijo? Córtala. Ahora, el viñador, que era la persona que estaba abonando y que estaba echando agua y que estaba cuidando eso, le dice, déjala 1 año más. Ahora, yo no sé si te das cuenta, pero esta escritura a mí me habla acerca de lo que muchas veces el Señor hace contigo y conmigo. ¿Cuántas veces tú y yo nos equivocamos, nos caemos a causa del ambiente en el que estamos y el Señor no te desecha? ¿Es así? Yo no sé si te has dado cuenta, pero tenemos un Dios, tenemos un Señor que nos ama tanto, que nos quiere tanto, que sigue creyendo en cada uno de nosotros. Pero, ojo, importante, necesitamos aprender a cambiar el ambiente en el que estamos. Y mira lo que dice la palabra, Mateo capítulo 28, el verso 18. Dice Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Escribe allí en el renglón 3: la multiplicación es hacer discípulos de Cristo. Mira, estas 3 respuestas que llevamos hasta ahora, quiero que entiendas algo. Estamos hablando de lo que representa la atmósfera. El primer punto, ¿qué era? La identidad. El ser hijo de Dios te da un derecho a la herencia de parte de Dios. ¿Cuál era el segundo punto? ¿El ser qué? Injertados. Ahora, el tercer punto, donde yo puedo saber que estoy viviendo en una atmósfera del reino, es cuando yo cumplo la gran comisión que dice: multiplíquense. ¿Sabes que la gran comisión, dice la palabra, es ir y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Y sabes que esa es parte de la visión de Comunidad Cristiana? Ahora, el ir y hacer un discípulo no representa solo ir y decirle: el Señor te ama. Porque cuando tú vas y oras por una persona que está allá afuera en el mundo y que no conoce la atmósfera del reino, va a ser una persona que, si no es injertada nuevamente en esa raíz que representa nuestro Señor, va a ser una persona que cuando salga al ambiente tóxico se va a perder. Y sabes que lo que hoy el Señor quiere con esta palabra es que tú y yo entendamos la diferencia entre un ambiente y una atmósfera. ¿Sabes? El ambiente es aquel que nos ha hecho caer a muchos de nosotros, pero la atmósfera es aquello que muchos de nosotros no hemos entendido, que va con nosotros a donde quiera que nosotros vamos. ¿Sabes? Porque somos hijos de Dios. Y si Dios a mí me prometió que iba a ir conmigo a todos lados, yo no importa dónde me meta, no importa dónde me encuentre, la atmósfera del reino está conmigo. Y la palabra dice que en esa atmósfera, cuando yo confío en el Señor, representa justicia, representa paz y representa gozo. Y el problema es que tú y yo muchas veces estamos tan metidos en el ambiente que confundimos un ambiente con una atmósfera. ¿Sabes que la atmósfera, como lo decía el pastor, es una protección que Dios puso para nosotros? Ahora, yo te digo algo. Aun cuando tú y yo nos caemos en medio del ambiente y estamos a veces en un lugar en donde decimos: híjole, aquí me siento atacado, me siento oprimido, y cedemos ante el ambiente, la atmósfera no se va. No sé si me explico. Porque el ambiente es lo que tú y yo generamos en un lugar, pero la atmósfera es la promesa de parte de Dios, porque Él a ti te prometió que te iba a cuidar y que te iba a levantar. Y sabes que esa promesa no caduca aun cuando tú te caes. Imagínate una atmósfera que de pronto se fuera a causa de que la regamos. Ahora, ojo, un hijo de Dios tiene tal autoridad en el mundo, y fíjate lo que te voy a decir, en el mundo, que cuando yo llego a un lugar, yo tengo que tener claro que va conmigo una atmósfera de parte de Dios, una atmósfera del reino. No importa si soy el único hijo de Dios en un lugar, ese lugar puede cambiar a causa de que yo estoy ahí. Y yo no sé si tú lo crees, porque muchas veces decimos: es que caí a causa de que todos estaban cayendo. No. Un hijo de Dios es aquel que, aunque el ambiente sea tóxico, es un hijo que mantiene una integridad. Y eso es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros. Y te voy a decir por qué. Porque una persona que se mantiene aún a pesar de que los demás están cayendo, es una persona que se convierte en un ejemplo para los que están sufriendo y para los que están padeciendo. ¿Cuántas veces no ha habido gente que se te ha acercado a decirte: ¿qué tienes? O sea, ¿por qué aun cuando todos estamos sufriendo y estamos padeciendo, tú te mantienes íntegro? ¿Y sabes por qué es? Porque en ese lugar se está manifestando un hijo de Dios. Y quiero compartirte una palabra que me impactó. Ahora,
Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 3. Me voy a reservar un poquito ese versículo porque créeme que ese versículo a mí me bendijo mucho al preparar este estudio. Dice Primera de Corintios 3: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Sabes? Esta palabra está ahí en tu guía, pero quiero que sepas que esta palabra nos está diciendo que cuando tú y yo nos ponemos a pelearnos por las cosas naturales, lo único que estamos haciendo es darnos cuenta que no estamos disfrutando de la atmósfera del reino. Sabes, aquí la palabra lo que te dice es yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, y te habla de gente que se estaba peleando por a quién seguían. Yo te voy a decir una cosa: aquí nosotros no seguimos a nuestro pastor César, a nuestros líderes de casa. ¿Sabes a quién seguimos? A Dios. Y aún te lo voy a poner así: cuando muchos de las personas que tal vez hoy se convierten en una figura a la cual tú estás siguiendo cayeran, yo te voy a decir una cosa: la atmósfera no ha caído, porque tú y yo no dependemos de un hombre, tú y yo dependemos de un Dios que sin lugar a dudas, cuando fue contigo, te levantó y te dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Sabes cuántas veces no estamos esperando que venga alguien a orar por mí porque tengo una necesidad? Y tal vez esperamos que venga el líder, y a veces ese líder no pudo venir por diversas circunstancias, pero ¿sabes quién sí está ahí? El Espíritu Santo. Y yo quiero que sepas que esta palabra te la tienes que llevar. ¿Por qué? Porque aquí habla de madurez. La palabra dice que el Señor nos quiere dar alimento sólido, pero muchas veces no estamos listos para recibirlo. Por eso dice: les quise dar alimento, pero no pudieron digerirlo. ¿Sabes por qué? Porque no hay madurez. La madurez, hermano, no representa que tú te sepas toda la Biblia. Porque te voy a decir algo: la prosperidad no es para aquellos que se saben toda la Biblia. La abundancia del Señor no es para aquellos que se conocen toda la Biblia. Y si no, voltea a ver a los fariseos. La prosperidad y la verdadera abundancia de Dios es para aquellos que establecen una atmósfera del reino de Dios en donde quiera que ellos están, y se dan cuenta que esa atmósfera no se fue a pesar de que hoy me equivoqué. ¿Sabes? Yo hoy me tropiezo, pero me levanto y me doy cuenta que aquí conmigo está el Espíritu Santo diciéndome: levántate. Y yo no sé si entiendes a lo que quiero llegar, pero muchos de nosotros tendríamos que darnos cuenta que si yo hago esto, podría estar abrazando al Espíritu Santo, y que Él está ahí conmigo, que Él no me va a decir: te equivocaste, la regaste, mira cómo estás. No, ¿sabes qué te va a decir? Levántate, porque en la atmósfera del reino de Dios hay justicia, hay paz y hay gozo. Pero lo único que tú y yo tenemos que hacer es darnos cuenta que esa atmósfera se mantiene, aun si tú y yo tenemos ganas o no, aun si tú y yo oramos o no. Por eso me bendijo tanto la palabra que decía el pastor. Decía: muchas veces ni siquiera alcanzo a orar por el evento y los milagros suceden. ¿Y sabes por qué es? Este pastor le decía: porque generamos una expectativa. Antes de que se dé esa noche de milagros, nosotros generamos expectativa en la gente. ¿Y sabes qué representa eso? Atmósfera. Atmósfera. ¿Qué pasa cuando tú vas y le dices en tu trabajo, donde están tal vez diciéndote: vamos a transar, vamos a hacer, y tú llegas y dices: no, ¿sabes? Porque yo creo en un Dios que a mí me va a bendecir, que a mí me va a prosperar. ¿Sabes qué vas a empezar a establecer ahí? Una atmósfera diferente. Porque el ambiente te lo quieren poner ellos, pero la atmósfera la estás estableciendo tú. El día, te lo voy a poner así, que ellos sepan que tienen que confiarle a alguien recursos, ¿sabes en quién lo van a confiar? En ti. Porque aún a pesar de que las cosas fáciles estaban al alcance, tú fuiste una persona que se mantuvo íntegra, y eso es lo que marca completamente la diferencia. ¿Sabes? Vivir la vida en Cristo, muchas veces pensamos que es sumamente difícil, o hay quien piensa que es sumamente fácil.
Pero yo te voy a decir, es todo lo contrario a ambas cosas. La vida en Cristo es compleja, porque tenemos que aprender a desmenuzar las cosas. A mí me bendice mucho el versículo, y se los he compartido, que dice: gloria de Dios es encubrirle las cosas a sus hijos, pero dice: honra del rey es aquel que las escudriña. ¿Y sabes qué es escudriñar? Buscarlas, encontrarlas, rascarle para llevarme realmente en mi corazón el mayor tesoro. Yo quiero que sepas algo. Yo hoy no pretendo darte toda la estrategia para que tú prosperes, porque no se trata de eso. Yo lo único que quiero decirte es que tú y yo somos parte de una atmósfera en donde el Señor nos prometió protegernos, nos prometió levantarnos, nos prometió sanarnos, nos prometió prosperarnos. Pero el punto es que tanto te estás dando cuenta que el Espíritu Santo no se ha ido de ahí. ¿Sabes? Tal vez hoy llegaste aquí a la iglesia sin un centavo en la bolsa. Tal vez hoy llegaste con la noticia de que una enfermedad volvió. Tal vez hoy llegaste con la noticia de que un familiar se fue. Pero yo quiero decirte algo: hay alguien que no se ha ido y hay alguien que no se va a ir. Y si ese alguien no se ha ido, te voy a decir una cosa: la promesa tampoco se ha ido. Porque aun cuando tú estés respirando hoy, aun cuando tú estés hoy aquí en este lugar, la promesa sigue vigente y hoy tú la puedes alcanzar. Hermano, no te dejes llevar por el ambiente en donde estás. Date cuenta, tú eres parte de una atmósfera. El día que tú le abriste tu corazón al Señor, el Señor entró y te dijo: yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, no importa cuál sea la circunstancia. Hay un Espíritu Santo caminando detrás tuyo, delante tuyo, alrededor tuyo, que te está diciendo: no importa dónde te metiste, yo estoy ahí contigo, yo no me he ido. Se pudo haber ido una persona importante para ti, pero yo no me he ido. Y sabes, tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en el Espíritu Santo. Punto número 4. La autoridad la encontramos en el carácter de Cristo. Dice la palabra en Mateo 11:27: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para su alma. ¿Sabes? El alma es la que constantemente nos ataca. El alma es aquello que cuando te dicen la enfermedad volvió, ¿sabes qué te dice tu alma? El alma es aquello en donde el enemigo trata de pegarte y trata de sacarte realmente de la identidad de un hijo de Dios. ¿Sabes? El alma es donde el enemigo te trata de mover para que tú te salgas de esa atmósfera. Y sabes, te voy a decir una cosa: tú no te puedes salir de esa atmósfera. No podemos salirnos de esa atmósfera, porque no depende de mí. Dios me amó y Dios me ama aún a pesar de que yo me mueva en un lugar. La atmósfera es tan grande que a donde quiera que tú vayas, donde quiera que te metas y donde quiera que tú pises, la atmósfera sigue ahí. El problema es que se nos nubla tanto la mente y la manera de ver las cosas que pensamos que la atmósfera se fue. Y sabes, ese es el engaño más grande del enemigo. No lo dudes, hermano. Si el Señor te prometió prosperidad, Él te va a dar una verdadera prosperidad. Santiago capítulo 3 verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad y que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿Sabes? Esta escritura lo único que nos habla es que muchos de nosotros seguimos ahí. ¿Sí me pusieron la escritura? No, ¿verdad? Santiago capítulo 3 verso 13, ¿la tienes? Me parece en tu... Tampoco está en la guía. Bueno, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Ahora, ¿por qué la palabra nos dice eso?
Muchos de nosotros seguimos caminando hoy en el día a día a través de envidias, a través de celos, a través de contiendas. ¿Qué importa, hermano? Te lo digo así, si aquella persona que está a tu lado ha sido levantada más rápido que tú. Tal vez esa persona ha valorado mucho más al Espíritu Santo que tú. Porque te voy a decir una cosa, el Señor no hace acepción de personas. El Señor no levanta a aquellos que traen tenis blancos nada más por traer tenis blancos. No se trata de ponerme unos tenis blancos y subirme a la plataforma, no. Se trata realmente de que así como están de blancos mis tenis, sea blanco mi corazón. Porque cuando mi corazón es blanco es como el corazón de un niño, que si el papá viene y le dice no, el niño va a asumir que es una dirección de parte de su papá. Y sabes, tú y yo tenemos que volver a ese amor. Salmo capítulo 133 verso 1, y me voy rápido porque por ahí donde está la alabanza, dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dice: es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. ¿Sabes? Escríbelo ahí en el punto número 5. La armonía trae bendición y vida eterna. ¿Sabes cómo voy a saber yo que estoy viviendo realmente en una atmósfera del reino? Cuando mi armonía no se va a causa del lugar en donde yo esté. Y no me refiero a la armonía con la gente, me refiero a la armonía con Dios. Porque si yo soy parte de esa atmósfera, quiere decir que aun cuando yo esté en un lugar, en una fiesta, en una oficina, donde lo menos que están haciendo es darle la honra a Dios, yo sigo manteniendo mi armonía con Dios. ¿Sabes? La palabra dice, hay algo que me impresionó cuando yo preparaba esto. Dice la palabra: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero muchos de nosotros no lo hemos entendido, y más que entenderlo, muchos de nosotros no lo hemos desarrollado. Juan capítulo 17 verso 21, y quiero darte el último punto porque quiero darte realmente algo que el Señor me enseñaba en esta enseñanza. Dice: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Sabes? Hay una escritura en Juan 6:35 que te la quiero leer nada más rápidamente, pero dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. El problema, hermano, es que muchos de nosotros no nos damos cuenta que el pan lo tenemos al alcance. Muchos de nosotros hoy todavía pensamos que solo viniendo a la iglesia es que vamos a tener ese pan. Y yo te voy a decir una cosa: el tiempo del maná de Dios se terminó. El maná fue un alimento que el Señor le dio a su pueblo para que no murieran. Pero ¿sí sabías que ese maná no lo podían guardar? Ahora, tú y yo pensamos que ese maná hoy lo podemos guardar. Y te voy a decir una cosa: hoy, aún hoy, ese maná no se puede guardar, porque cuando tú lo guardas, lo único que estás haciendo es esconderlo. Pero cuando tú volteas y te das cuenta que tienes al Espíritu Santo ahí en ese lugar, estés en el ambiente en el que estés, la atmósfera realmente puede cambiar. Punto número 6. Jesús es el pan de vida que nos lleva a crecer. Yo quiero preguntarte algo. A la luz de esta enseñanza, ¿qué es más importante? ¿Un ambiente o una atmósfera? ¿Sabes? El ambiente crea una vivencia. Pero también quiero que sepas algo: Dios y el Espíritu Santo se mueven en cualquier ambiente. Y ojo con lo que te voy a decir.
Si el Señor a mí me dijo, yo te prometo ir contigo a donde quiera que tú vayas y estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que si hoy yo voy a una fiesta y esa fiesta empiezan a tocar pura música que a mí no me gusta, el Espíritu Santo sigue ahí. Porque el Espíritu Santo no se mueve solo a través de un ambiente. El Espíritu Santo se mueve a través de la promesa de un padre que dijo: yo te dejo al Espíritu Santo que irá contigo todos los días de tu vida. Y sabes, te metas en donde te metas, no importa, porque hay una atmósfera de reino que está protegiendo tu vida. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte al Señor. Sabes, quiero terminar con esto. Y este versículo a mí me impactó como espero que te impacte a ti. Ponme ahí el banner, el segundo banner, Romanos 8, versículo 19. Y este versículo a mí me hizo entender realmente lo que representaba la atmósfera. Mira lo que dice este versículo. Dice: porque ¿el qué? El anhelo. ¿Sabes? Hay un anhelo, dice grande, dice ardiente, lo define. ¿Qué es algo ardiente? Algo que quema, algo que está deseoso por salir. Dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿aquí hay hijos de Dios? Mira, quiero que sepas algo y quiero que te lleves esto en tu corazón. No importa dónde trabajes, no importa dónde estés, no importa si los que están alrededor tuyo no son hijos de Dios o no se creen hijos de Dios, eso no marca una diferencia. No te dejes contaminar a causa de un ambiente, porque lo único que me dice este versículo es que yo tengo un Dios, un Padre, que aún en el lugar donde yo estoy, Él está esperando que yo me manifieste, que yo me levante y que yo diga: a mí no me importa lo que estén tocando, a mí no me importa la música que estén diciendo o que estén cantando. ¿Por qué? Porque a mí me importa realmente que yo soy un hijo de Dios. Y no importa si el ambiente es tóxico, la atmósfera que Dios me prometió no se ha ido. ¿Lo crees? Vamos a ponernos de pie, iglesia. ¿Sabes? Muchas veces encontramos en la palabra versículos que los vemos lejanos y que no los hacemos una realidad. Cuando yo empecé a preparar esta enseñanza y el Señor me hablaba de esa atmósfera, me hacía entender: Jairo, date cuenta. Yo sé cuántas veces te has caído, yo sé cuántas veces has dudado del milagro que yo te prometí, pero eso no ha cambiado nada en mí. Tal vez lo cambió en ti, pero quiero que sepas que yo soy un Dios que no se mueve a través de lo que veo, a través de los ambientes en los que tú entras. Yo soy un Dios fiel, y que si yo te prometí que yo te iba a restituir, que yo te iba a restablecer y que yo te iba a prosperar, yo no he cambiado. ¿Sabes, iglesia? Quiero terminar con esto y quiero que entiendas algo. El que el Espíritu Santo esté hoy aquí con nosotros representa todo, y te lo digo así, todo, porque el Espíritu Santo es aquel que hace la diferencia. No importa si fuiste y recibiste una mala noticia, la promesa no ha caducado. No importa si fuiste y te diste cuenta que los resultados no eran los que tú esperabas, la promesa de Dios no ha caducado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te prometió una atmósfera a pesar del ambiente en donde tú estás. Dios te prometió una atmósfera a pesar de lo que hoy te levantaste y sentiste físicamente. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios fiel. Dice la palabra: no importa dónde vayas, no importa si tus hijos van a una fiesta en donde el ambiente tal vez es complicado, porque yo le prometí a tus hijos protección, porque yo les prometí a tus hijos una atmósfera. Papás, date cuenta, nosotros no podemos vigilar a nuestros hijos todo el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es confiar, ojo con lo que te digo, confiar en que la atmósfera de Dios no se va a apartar de ellos ni un solo momento.